tiene ni un peso para andar contento, ni vi si haya una gallina que ya me lo meten preso. Irina Hauser tiene un reportaje. Este miércoles, Mario, va a empezar en Rosario un juicio que tiene gran trascendencia a nivel local. Por ahí recuerdan el hecho, fue el asesinato de 3 chicos, de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, en enero de 2012. El hecho en un principio fue presentado como un ajuste de cuentas entre bandas narco allá en Santa Fe, en un momento en que se empezaba a conocer un poco las características de la narcocriminalidad en la provincia, pero te diría que fue más bien a partir de este hecho que se empezó a tirar del piolín y a desarticular mucho de los, justamente de las organizaciones, de estas organizaciones delictivas. Estos 3 chicos en realidad fueron confundidos con soldaditos de una de esas bandas que efectivamente tenían enfrentamientos en la provincia, pero el hecho quedó en los primeros días rotulado así, como un ajuste de cuentas entre bandas. Va a haber un juicio oral, como te decía, el miércoles contra los autores materiales del homicidio y quedará pendiente el juicio contra los policías que encubrieron el hecho y que también, tirando del piolín, permitió conocer cómo se relaciona la policía con estos negocios en la provincia. Llamé a Eduardo Trasante, que es el papá de uno de los chicos asesinados, Jeremías, y para hablar con él, para hacerle la nota en la radio. Me llevé una sorpresa hablando con él. Él es pastor y me contó, y ahora vamos a hablar con él de esto también, me contó que asiste en la cárcel a los detenidos y que en esa labor se encontró con los asesinos de su propio hijo. Hola, Eduardo, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás? Un gusto saludarles, buenas tardes. Contanos primero, recordanos, refrescanos un poco la memoria, cómo fue esa madrugada del 1 de enero de 2012 que mataron a tu hijo, militante del movimiento 26 de junio, ¿no es cierto? Hola, Eduardo, Sí, ¿me escuchás? sí, no escuché la última parte, pero en alguna manera sí la introducción. El 1 de enero del 2012 comienza a nuestra familia y la de Claudio y Adrián una experiencia muy particular que generó la muerte violenta, lo que ha sido conocido en nuestra ciudad y en el país también como el triple crimen de Villa Moreno. Mi hijo Jeremías tenía 16 años y él es asesinado con Claudio, junto a Claudio y Adrián, 2 jóvenes de 19 y 21 años. Los 3 eran referentes sociales de la agrupación 26 de junio, que responde a la agrupación nacional Darío Santillán, con un asentamiento principal en la localidad de Avellaneda. Ellos venían trabajando desde hacía un tiempo en los distintos barrios de la ciudad, barrios carenciados, con miras a poder afectar y a sacar a los jóvenes de la calle, de la esquina, de lo que es el alcohol, las drogas, y poder reinsertarlos a través de distintos medios, a la familia, al estudio, al deporte, a la música, con muchos frutos, que de hecho, seguido a la muerte de ellos, siguieron y fueron los que en alguna manera también impulsaron esta caminata y gran lucha que han sido los 34 meses desde el 1 de enero a esta parte, lo cual les llega de alguna forma a su fruto y a su punto final en lo que será el juicio oral y público que comenzará este miércoles en los tribunales provinciales de Rosario. Eduardo, ¿cómo es que se produce el asesinato? ¿Tuvo algo que ver con la actividad que tenían ellos o fue una confusión? Bueno, ellos fueron confundidos, mi hijo y sus amigos, con 3 soldaditos, que es el nombre que se le da a los jóvenes que están comprometidos con la asistencia a los narcotraficantes de la ciudad. Son los que venden droga dentro de los búnkeres, que son construcciones muy fuertes en distintos puntos ubicados en distintos puntos de la ciudad, y son también los jóvenes que
en alguna manera cuidan, vigilan desde alguna otra propiedad que linde con los búnkeres, bueno, que cuidan de hecho por la seguridad de estos lugares. Una hora antes de que asesinen a mi hijo, estos jóvenes, 3 jóvenes del barrio Villa Morelos, un barrio conocido con ese nombre porque hay unas 4 o 5 manzanas de casas de gente carenciada. Allí estaba instalado un búnker que tenían a cargo 3 jóvenes del barrio. Esos jóvenes, en una suerte de pelea por mantener la ocupa del territorio, balean esa madrugada al hijo de un narcotraficante, el conocido Sergio Rodríguez, alias el Quemado Rodríguez, una persona con muchos antecedentes y con un compromiso muy importante en lo que era, bueno, la piratería del asfalto, los escruches, pero también un alto compromiso con la venta de estupefacientes ligado en un alto porcentaje a la conocida banda de los monos, en lo que fue algo que trascendió en la ciudad como producto de la investigación. Estos pibes salen a matarlo porque este muchacho, el hijo de Rodríguez, quería tomar parte del barrio como para poder también hacer sus negocios. Entonces hay una suerte de intercambio de disparos. Los jóvenes que ya tenían a cargo el búnker lo dan por muerto, el muchacho no muere, le avisa al padre, el padre llega al hospital de emergencia de la ciudad antes de que llegue el hijo, que era trasladado con la novia y una amiga que justo estaba en su vehículo, y el padre paga a los policías y a los médicos. Primero paga a los policías para que no lo anoten el ingreso, porque era un joven buscado por la policía con algunos compromisos reales, lo cual de hecho los policías y algunos médicos acceden a esta suerte de favor, entre comillas, y bueno, allí es asistido este joven. El padre cuando llega al hospital se da cuenta que el hijo no está mal, está baleado, pero no es grave. Allí abraza el dato de quiénes eran, de dónde los podía ubicar, y alguien evidentemente del barrio, ligado a Rodríguez y su banda, le indica que los jóvenes estaban sentados tomando una sidra en una canchita de fútbol del barrio. Esta canchita de fútbol está a media cuadra de mi casa. En esa misma canchita habían quedado de encontrarse a las 4 de la mañana los jóvenes que responden a la agrupación Darío Santillán, jóvenes recuperados de adicciones, muchos que colaboran y asisten en distintas tareas. Habían acabado de encontrarse 4 de la mañana para poder luego ir a la casa de algunos de los referentes de la ciudad, de la organización, con miras a seguir festejando el advenimiento del nuevo año. En ese lugar, 3:30 de la mañana, estaban estos muchachos, los que habían baleado al hijo de Rodríguez. Alguien les avisa que Rodríguez con su banda va al encuentro de ellos. Estos muchachos, 4 menos 10 más o menos, salen de la canchita, huyen del lugar, y 4 de la mañana los primeros que llegan a la canchita fueron Jeremón y Patón, con miras a esperar a los distintos amigos y compañeros para seguir el festejo. Irrumpe casi 4:05 de la mañana el Quemado Rodríguez con algunos integrantes de su banda. Él portaba una ametralladora, otro tipo de armas, y los fusila sin mediar palabras. Dijo Jeremías, era el único que, aparte de tener balas de ametralladora, tenía un balazo 9 milímetros en su 100, y bueno, eso llevó al desenlace de la muerte por causa de esta experiencia, de este uso de violencia. Eduardo, yo Sí, perdón. le contaba al principio a los oyentes que vos sos pastor y que trabajás en la cárcel y que te encontraste con los asesinos de tu hijo ahí. Quería pedirte que nos cuentes un poco si estaba previsto que los ibas a ver, si lo sabías, y cómo fue ese encuentro para vos, qué representó, cómo fue. Bueno, hace un poco más, casi 25 años que soy pastor evangélico aquí en la ciudad, en una tarea que venimos realizando con extensión en distintas partes de Argentina, y hace unos 17 años que he abrazado el llamado al Ministerio de Asistencia al Privado de la Libertad.
lo que le llamamos la capellanía carcelaria. Y bueno, hemos asistido junto con mi equipo de colaboradores a miles de presos en las comisarías de la ciudad de Rosario y en las cárceles que están en distintas localidades de nuestra provincia. Sabía que en algún momento podría llegar a encontrarme con algunos de los que estaban comprometidos con la noche del triple crimen, en lo cual a medida que fueron cayendo, porque todos los de la banda se fueron de la ciudad ayudados por la policía, escaparon, pero yo siempre digo que Dios es mi juez, que Jesús es mi abogado y que a Dios no se le escapa nada ni nadie, y Él se encargó de exhibirlos públicamente a cada uno de los integrantes de la banda, trayéndolos por distintas situaciones y circunstancias nuevamente a la ciudad, terminando de ellos presos y comprometidos con esta causa que los obligaba sí o sí a quedar presos y a comenzar a responder a la justicia por su culpabilidad. ¿Son chicos jóvenes? ¿Cómo? ¿Son chicos jóvenes? Bueno, hay de todas las edades comprometidos con esto, ¿no? Los que yo estuve asistiendo por casi un año, uno de ellos era el menor, el que en el caso del triple crimen era un joven que cuando ocurre esto, el 1 de enero es menor, él a los 15 días ya cumple su mayoría de edad, y cuando él cae detenido, él cae por el robo a una joyería, pero bueno, yo estuve asistiéndolo a él. Es conocido como Gerardo Mancilla, el Jeta Mancilla, un muchacho comprometido también con el narcotráfico y con el robo. ¿Y qué sentís pero también estuve asistiendo a otro joven, Brian, alias Damiancito. Este joven no participó en forma directa de la noche del triple crimen, pero él está comprometido y fue el primero de los 5 que ya fue... cayó sobre él una sentencia, porque fue la persona que cuidaba y que proveía de las armas y de los chalecos antibalas, cosa que de hecho hizo en la noche del triple crimen, antes de que el narcotraficante Rodríguez y su banda fuera a la canchita de fútbol. Este chico le proveyó de las armas y de los chalecos. Una persona que ya está comprometida, fue el primero, allá hace poco más de un mes que los jueces tomaron una decisión extraordinaria, y ante algunas confesiones muy importantes que hizo este muchacho y ayudaron a la causa, se llegó a una suerte de arreglo en cuanto a los años de sentencia. Así que bueno, con ese joven también me encontré durante casi un año en la cárcel, visitándolo como lo hacemos semanalmente, con miras a poder llevar un mensaje de transformación a través de lo que es la reinserción del ser humano a partir de la fe en Dios, porque creo en la transformación, en los cambios del hombre, y más allá de que esta gente de alguna manera haya generado un golpe tan importante a mi vida y a mi familia, hay principios espirituales sobre los cuales camino como hombre de Dios, y uno de ellos tiene que ver con amar al prójimo, con bendecirlo, con trabajar con principios escriturales de la Santa Biblia, con miras a llevar a los pensamientos de la persona a un cambio, porque si el hombre cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, y esa ha sido y sigue siendo nuestra tarea evangelizadora a los privados de la libertad. Eduardo, ¿no sentís ni un poco de bronca con esta gente? No, sinceramente... ¿No te pasa eso? Bueno, hay, como dije recién, soy un hombre de Dios y camino en lo que declara la palabra, no como algo aprendido, sino como un modo de vivir. He adoptado hace muchos años vivir como Dios quiere. Me ha ayudado a hacer frente a situaciones extraordinarias como esta, ¿no? La de la pérdida violenta de mi hijo Jeremías. Y bueno, nunca guardamos rencor con mi esposa y con mis hijos hacia los asesinos de nuestro hijo Jeremías, como también me lo pasó con otro caso, que fue el de mi hijo Jairo, asesinado en febrero de este año, por causa de la violencia en nuestra ciudad. Siempre hemos guardado nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como que en alguna manera Dios me dice, vos podés tener una batalla en tu mente, pero si cuidas tu corazón, nada de lo que pienses en forma contraria va a ganar el corazón y los sentimientos como para poder llegar a dar rienda suelta a lo que tal vez en algún momento mi cabeza pensó. Yo tengo como prioridad y como principio de vida cuidar mi corazón. No ha sido una tarea sencilla,
incluso el estar frente a gente que uno sabe que fue parte de los que mataron a mi hijo, las batallas de pensar si alguno de ellos era el que esgrimía la ametralladora o el arma 9 milímetros, pero bueno, he aprendido con la ayuda de Dios, con la intervención del Espíritu Santo, a dejar mis situaciones personales a un lado y abocarme a esta tarea de la capellanía, porque para eso también he sido llamado y escogido por Dios, y bueno, buscando de hacerlo con la mayor cantidad de frutos que sea posible, no por mí solamente, sino porque tengo el compromiso y el llamado de Dios para afectar al individuo, a la persona, con un nuevo pensamiento basado en las Sagradas Escrituras. Eduardo Trasante, muchas gracias por esta comunicación con la radio pública. A ustedes gracias por acompañarnos en esta nuestra lucha. Dios les bendiga. Eduardo Trasante es el padre de Jeremías Jere Trasante, uno de los 3 chicos asesinados en lo que se conoció en enero de 2012 como el triple crimen de Villa Moreno. Un hecho cometido en el contexto de las peleas por el narcotráfico en la provincia, que permitió a la larga conocer el funcionamiento y desbaratar algunas bandas. Bueno, Eduardo, como veían, tiene la particularidad de que se dedica a ser pastor y a ser pastor en las cárceles, donde, como contaba recién, se encontró con los asesinos de su hijo. Irina Hauser.